Ok, vamos a ser honestos. Si escuchaste el nombre Nerón y pensaste, ese no es el emperador que incendió Roma solo por diversión, felicidades, ya te sabes la mitad del chisme. Bienvenidos a Reprobado en Historia. Donde, si no lo aprendemos todo, al menos nos vamos a divertir mientras intentamos no reprobar otra vez. Mira, Nerón es como ese tipo que cuando llega a una fiesta, siempre la termina incendiando, pero literalmente. Imagina que eres emperador y tienes toda Roma para ti. ¿Qué harías? ¿Construirías templos? ¿Mejorarías la vida del pueblo? ¿O organizarías un concierto donde solo tú puedas tocar la lira mientras todo arde a tu alrededor? Ya puedes imaginar cuál de esas opciones eligió nuestro amigo Nerón. Antes de comenzar, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque si Nerón no dejó que Roma se apagara, yo no dejaré que te pierdas ninguna historia épica. Y sígueme para más datos random de historia, que aquí los locos no somos nosotros, son los emperadores romanos. Nerón, el emperador precoz que lo tenía todo antes de salirle su primer granito. Con apenas 16 años, llegó al trono, sin haber acabado ni la pubertad. Yo a esa edad apenas podía elegir qué cena pedir. Fue adoptado por el emperador Claudio y mimado hasta el cansancio. El chico prometía paz y muchos espectáculos. Todo un showman. Al principio, la cosa pintaba bien, juegos, espectáculos y la gente contenta. Pero como ya sabemos, lo bueno no dura para siempre. Con el tiempo, sus decisiones empezaron a volverse, digamos, excéntricas. Y de ahí, la bola de nieve se fue haciendo más grande. Nerón se volvió más loco que una cabra montada en patinete. A la larga, su fama de desquiciado lo alcanzó. Ya saben, esas cosas no se pueden ocultar ni con toga imperial. En resumen, de niño dorado a emperador completamente desquiciado. La historia de Nerón en un TikTok sería una mezcla de tragedia y reality show. En el año 64 después de Cristo, Roma ardió como si alguien hubiera dejado la parrilla prendida. 6 días en llamas. La ciudad eterna quedó hecha cenizas, y como siempre pasa, alguien tenía que ser el culpable. Spoiler, todas las miradas apuntaron a Nerón. Los rumores decían que Nerón quería remodelar la ciudad a su antojo. Nada menos que una mansión-palacio conocida como la Domus Aurea. Se decía que Nerón incluso tocaba la lira mientras Roma ardía. Vaya concierto. Imagínate un live stream apocalíptico. Pero, ojo, no seamos tan rápidos en juzgar. Algunas fuentes sugieren que Nerón estaba fuera de Roma cuando el incendio comenzó. ¿Culpable o no? La historia no se pone de acuerdo, pero el mito del Nerón pirómano ha perdurado. La reconstrucción de Roma fue un proyecto que jamás llegó a completarse, y su imagen quedó tan chamuscada como la ciudad. Nerón pasó a la historia más por el incendio que por su gobierno. Injusto o no, ahí queda el dato. La escena de Nerón tocando la lira mientras la ciudad arde es pura leyenda. Muy dramático, sí, pero poco probable. La lira ni siquiera era común en esa época. Lo que sí había era la cítara, pero tampoco es que el tipo fuera un DJ en llamas. Los historiadores creen que es un mito exagerado, como esos chismes que se salen de control. Cuando Nerón regresó a Roma, intentó organizar la reconstrucción. Así que lo de tocar la lira, más bien parece invento. Aún así, la imagen de un Nerón relajado con su lira es uno de los mayores memes históricos. Aunque no tocara literalmente, su pasividad durante el desastre no le ganó puntos con el público. ¿Qué aprendemos de esto? Las leyendas a veces cuentan más que los hechos. Ah, pero qué buen mito nos dejó. Después del incendio, Nerón necesitaba echarle la culpa a alguien, ¿y quién mejor que los cristianos? En ese entonces, un grupo pequeño y fácil de acusar. Los cristianos fueron convertidos en chivos expiatorios. La persecución fue brutal, y hasta los usaban como antorchas para iluminar sus fiestas. Sí, así de macabro. Imagina un jardín decorado con luces, pero en su versión más salvaje y cruel. Nerón convirtió el sufrimiento de los cristianos en un espectáculo público. El Coliseo era el escenario para este terrible show.
La persecución de los cristianos bajo Nerón fue uno de los episodios más oscuros de su gobierno. De aquí nace la leyenda negra del emperador. Moraleja de la historia: cuidado con los emperadores que buscan desviar la atención de sus propios errores. Nerón se construyó una mansión que haría ver a cualquier estrella de Hollywood como principiante. Su famosa Domus Aurea, o Casa Dorada, era un palacio con lagos, jardines y hasta un techo giratorio. Sí, un techo giratorio para que siempre le pegara bien la luz. El palacio era tan opulento que exprimió los recursos de Roma como si fueran naranjas. La ciudad estaba en ruinas, pero Nerón estaba ocupado dorando los techos de su casa. Era como el influencer romano más derrochador. Todo Roma en la pobreza y él disfrutando de su mansión. Este proyecto acabó con la paciencia de los romanos. Literalmente los dejó sin un sestercio. La Domus Aurea quedó como el símbolo del lujo desmedido de Nerón. ¿Qué aprendemos? No gastes en oro cuando todo lo demás está en llamas. A Nerón le encantaba cantar y actuar, tanto que sus funciones eran más importantes que gobernar. Obligaba a la élite romana a ver sus actuaciones, y claro, todos tenían que aplaudir. Aunque cantara como gato enojado. El tipo daba conciertos eternos, algunos hasta de 5 horas. La gente prefería fingir su muerte antes que soportar todo el show. Su verdadera pasión no era Roma ni el imperio, era la lira y la fama. Imagínate a un emperador influencer, donde gobernar pasaba a segundo plano. Solo quería ser el centro de atención. Los consejeros de Nerón se volvían locos, pero ¿quién le iba a decir algo? Era el emperador. Al final, sus aspiraciones artísticas no le ganaron el corazón de Roma, pero nos dejaron muchas historias para contar. A medida que su paranoia aumentaba, Nerón veía conspiraciones en todos lados. Primero, decide hacerle la ley del hielo a su propia madre. Pobrecilla. Luego, su paranoia alcanza niveles legendarios. Imaginen bloquear a medio WhatsApp. Él decide que su esposa ya no califica para su grupo selecto. Vaya. Imagina ese nivel de desconfianza. Su lista negra incluía hasta sus mejores amigos. ¿Quién necesita enemigos? Nerón se fue quedando solo, confiando solo en su propio reflejo. Tremendo caso de paranoia imperial. Su locura se fue haciendo más evidente, y Roma estaba cada vez más harta de su estilo de vida y decisiones erráticas. El chiquillo pensaba que era un gran artista. Artista de las catástrofes, más bien. La cosa es que los romanos ya estaban hasta las estatuas de él. Sus locuras, sus fiestas. Y lo de incendiar Roma no les cayó nada bien. Al final, Nerón se quedó sin apoyo. El ejército romano, cansado de sus desvaríos, le declaró enemigo público. Nerón, con el ego herido, se dio cuenta, fin de la función. ¿Su plan maestro? Tirar los tenis. Sí, así de nerviosito estaba. Sus últimas palabras: «Qué gran artista muere conmigo». Drama hasta el final. Así terminó la historia de uno de los emperadores más locos de Roma, un tipo que prefirió el espectáculo a la política. Vamos, que no tuvo un final muy heroico que digamos. Pero oye, a los romanos les dio un respiro. Pausa para la pizza y el vino. Su caída fue inevitable, aunque las historias de sus locuras siguen siendo parte del currículum de historia. Y bueno, así termina el telenovelón de Nerón, el tipo que no solo incendió Roma, sino también su reputación. Aunque bueno, con eso de que la historia la cuentan los que sobreviven, nunca sabremos si el incendio fue un accidente o parte de su gran plan maestro para tener la casa de campo más extravagante de la historia. Al final, Nerón pasó a la historia como el emperador más siniestro de Roma, pero, oye, si esto fuera una película de Netflix, sería un éxito. Drama, locura, y el colapso total de una ciudad. ¿Qué más se puede pedir? Y si sobreviviste a este chisme histórico, no olvides dejar tu comentario y contarme qué otro personaje histórico te gustaría que desmenuzáramos aquí en Reprobado en Historia. Ya sabes, para que la próxima vez que te pregunten en clase, puedas decir: «Oh sí, Nerón, el tipo que casi funde Roma por una remodelación». Nos vemos en el próximo capítulo.